Bienvenidos a Aprenda en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Bienvenidos una vez más a sus clases virtuales del área de personal social. Recordemos que estamos en el mes de septiembre, mes de la primavera y mes de la juventud. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, pero antes, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, vamos a recordar la clase anterior. Entonces, empecemos. Bien, niños, ahora sí vamos a recordar el tema de nuestra clase anterior. A ver, ¿cuál habrá sido el tema? Muy bien, hemos hablado acerca de las etapas, ¿verdad?, que el Perú ha tenido que atravesar. Muy bien, la primera etapa, ¿cuál era? ¿Tú te acuerdas? Bien, la etapa pre-inca. En ella se encontraban todas las culturas, ¿verdad? Tenemos a la cultura chavín, la cultura paracas, cultura nazca, cultura mochica, ¿qué más? La cultura tiahuanaco y por último la cultura de chimú. Muy bien. Luego tenemos otra etapa que se llama la etapa inca. Bien, aquí es donde surge la civilización, ¿verdad?, de los incas. Cuando hablamos nosotros en este aspecto estamos recordando leyendas, ¿no? Como Manco Cápac y Mama Ocllo, como los 4 hermanos Ayar, ¿verdad?, entre otras más leyendas. Muy bien. Luego tenemos otra etapa más. ¿Cuál será? La etapa de la conquista. Es aquí donde vienen 3 grandes amigos de España aquí al Perú, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas los nombres de esos socios? Muy bien, el primer socio era Francisco Pizarro, el segundo, muy bien, Diego de Almagro y finalmente Hernando de Luque. Muy bien, niños. Estos 3 socios vinieron aquí al Perú para poder expandir sus terrenos, ¿verdad? Porque ellos eran españoles, ¿recuerda eso? Bien, ahora tenemos otra etapa más. ¿Te acuerdas cuál era? La etapa del virreinato, ¿verdad? En esta etapa básicamente surgen los grandes virreyes que vienen desde España a gobernar, ¿no?, diferentes zonas de Perú. ¿Sabes quién fue el primer virrey? Muy bien, Blasco de Núñez de Vela, ¿verdad? Muy bien. Y luego, ¿qué etapa habrá surgido? Muy bien, la etapa de la independencia, porque había varios opresores que se rebelaron ante los españoles. ¿Y quién fue el que declaró la independencia del Perú? ¿Tú te acuerdas? Muy bien, fue don José de San Martín, ¿verdad? El 28 de julio de 1821. Muy bien. Ahora, luego de esa etapa, ¿qué etapa más sigue? A ver. Tenemos a la época de la República o etapa, ¿no? Etapa de la República, pero aquí, ¿en qué se diferencia de las demás etapas? Muy bien, porque aquí surgieron representantes de nuestro querido Perú, es decir, se formaron los presidentes, ¿sí? A ver, ¿quién fue el primer presidente del Perú? ¿Tú te acuerdas? Muy bien, José de la Riva Agüero. ¿Y nuestro actual presidente, quién es? ¿Cómo se llama? Muy bien, Martín Vizcarra Cornejo, ¿verdad? Muy bien, niños. Y nos hemos recordado de la clase anterior. Ahora sí, podemos seguir con el tema del día de hoy. Así que, comencemos. Bien, niños, ahora sí vamos a continuar con el tema del día de hoy, ¿verdad? Cuando nosotros registrábamos el tema de las etapas del Perú, ¿te acuerdas cuál fue la primera? Claro que sí, fue la etapa pre-inca. Aquí surgieron grandes culturas, ¿te acuerdas? Muy bien. ¿Pero qué significa pre? Pre viene de la palabra
Y cuando hablamos de los incas, esto significa que vamos a hablar culturas que surgieron antes que surgieran los incas. Muy bien, niños, te cuento que hoy vamos a hablar de 6 culturas resaltantes. La primera es la cultura chavín, cultura paracas, cultura nazca, cultura mochica, cultura tiahuanaco y por último la cultura chimú. Muy bien, en este caso vamos a iniciar hablando de la cultura chavín. Pero antes te cuento que los hombres antiguos, ¿no? Los peruanos antiguos, se podría decir de esa forma, ellos tendrían que sustentar su alimentación y su forma de vida. Entonces desarrollaron la agricultura, la ganadería, ¿no? E incluso grandes cerámicas y tejidos, que hoy por hoy los conocemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces fue así dando paso a las grandes civilizaciones que se fueron formando. Es conocida como cultura. Bien, vamos a hablar acerca de la cultura chavín. La cultura chavín, ¿no?, ha resaltado porque las personas que ahí vivían, ¿no?, han realizado varias acciones que en pocos instantes te los voy a comentar. Muy bien. La cultura chavín se encuentra en el departamento de Ancash y fue descubierta por Julio César Tello. Las personas que vivían aquí, por lo general, practicaban decoraciones a las piedras, ¿verdad? Ellos trabajaban en base a las piedras. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos también de esta cultura, resaltamos que ellos trabajaban la tierra, es decir, eran grandes agricultores. Bien, cuando nosotros hablamos del tallado de piedra que ellos ofrecían, ¿no?, o que ellos realizaban, estamos hablando de grandes esculturas, como por ejemplo las cabezas clavas, ¿no?, el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, ¿no?, entre otras más. Bien, la cultura chavín es conocida como la cultura madre, porque gracias a esta cultura, según Julio César Tello, ¿no?, las demás culturas surgieron o renacieron. Muy bien, niños, hemos hablado acerca de la cultura chavín, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de la cultura paracas. Muy bien. La cultura paracas se desarrolló en el departamento de Ica. Fue descubierto también por Julio César Tello. Bien, ellos resaltaron en el tejido hermoso y detallado que realizaban. Esto lo hacían en base a plumas, a pelo de seres humanos y a lana y algodón. La cultura paracas también ha destacado por grandes acciones que realizaron, ¿verdad? Las actividades más importantes, se podría decir así, eran 2. La primera, los fardos funerarios, y luego las trepanaciones craneales. Bien, los fardos funerarios, tal y como muestra la imagen, son personas que ya fallecieron y que están en una posición fetal, es decir, adquiere la posición de un bebé dentro del vientre, ¿verdad? Bien, estos muertos se encuentran dentro de una canasta. Cerca de ellos están sus pertenencias o alimento que ellos desean adquirir, ¿verdad? Como por ejemplo alhajas, maíz, entre otros. Bien, estos muertos, se podría decir de esa forma, eran envueltos con mantos muy finos. El que le envuelve primero es un manto muy delicado y muy fino. Luego le siguen 10 mantos más. En total es envuelto por 15 mantos, ¿sí? Ahora, ¿por qué nosotros resaltamos esto? Porque es la forma más peculiar de que los antiguos paracas, ¿no?, enterraban a sus muertos. Bien, ahora, cuando hablamos de trepanaciones craneanas, hablamos de aquellas personas que han sufrido una ruptura de su cabecita. Entonces, habían sacerdotes o sacerdotisas que tenían que curarles, ¿no?, sanarles esa herida. ¿Y qué hacían? Le hacían un agujero en el cerebro, ¿verdad? Y luego le ponían unas planchas de plata o de oro. En eso consistía tal vez esta actividad. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las deformaciones también que se dieron aquí en la cultura paracas. Las deformaciones de las cabecitas de los pequeños niños que en ese entonces estaban viviendo ahí. Muy bien.
vamos a hablar acerca de la cultura Nazca. Bien niños, ahora vamos a hablar de la siguiente cultura. Vamos a hablar acerca de la cultura Nazca. Esta cultura se desarrolló en el departamento de Ica y fue descubierta por Max Uhle. Bien, aquí podemos observar grandes líneas que son consideradas líneas de Nazca. En ellas se ve reflejado figuras geométricas. Podemos observar la figura del mono, de las manos, de la ballena, del pelícano y entre otros animales. Bien, cuando nosotros hablamos de las figuras de Nazca, estamos hablando de los grandes calendarios que las personas de Paracas tenían en ese entonces. Actualmente se siguen manteniendo esas líneas. Si tú deseas, puedes ir, cuando pase la pandemia, puedes ir y ir con un avión, ¿verdad? Porque solo se ve desde arriba esas figuras bien formadas. Bien, ahora también sobresalieron por sus grandes cerámicas que hacían, que tenían forma, ¿no?, de la cabeza de una persona o tallado de animales. Bien, cuando hablamos de Nazca, también tenemos que hablar de los grandes canales que tenían dichas figuras geométricas, los grandes canales que les servían como regadío para su agricultura. Bien, también tenían canales subterráneos, ¿no?, ya que ellos subsistieron gracias a la agricultura. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la cultura de Tiahuanaco. Bien, se ubica en el departamento de Puno. Fue descubierto por Pedro Cieza de León. Ellos sobrevivieron o subsistieron, ¿no?, gracias a la ganadería. Ellos criaban animales. Bien, ellos creían también en un solo Dios, ¿no?, el cual estaba tallado en la portada de su templo en forma de monolítico. Este Dios se llamaba Huiracocha. Bien, cuando realizaban sus actividades espirituales, ¿no?, en el templo, ellos llevaban entre sus manos un quero, que es un vaso ceremonial. Bien, ahora sí vamos a hablar de las demás culturas, así que acompáñame a conocerlo. Bien niños, ahora vamos a hablar acerca de la cultura Chimú. La cultura Chimú se encuentra en el departamento de La Libertad. ¿Y por quién fue descubierta esta cultura? Por Federico Max Uhle, ¿verdad? Bien, Chimú se resalta, ¿no?, la arquitectura que realizaron ahí los antiguos hombres peruanos. Bien, realizaron una gran construcción, una gran ciudad. Esta ciudad se denomina Chan-Chan, ¿sí? Bien, también eran grandes navegantes. ¿Y con qué realizaban esas grandes navegaciones? ¿Se ve? Con los caballitos de Totora. Incluso, cuando navegaban, ellos podían pescar, ¿verdad? Y les servían como alimento a ellos. Bien, luego también hablamos de Tumi de Oro, porque está representado, ¿no?, en esa gran cultura. ¿En dónde usaban el Tumi de Oro? En sus grandes ceremonias, en las ceremonias religiosas que ellos tenían en esos tiempos, ¿verdad? Muy bien. Bien niños, hemos hablado acerca de 6 culturas importantes en las cuales ha resaltado nuestro querido Perú, ¿verdad? Bien, hemos hablado de 6 culturas. A ver, ¿cuáles son, niños? La cultura Chavín, la cultura Paracas, la cultura Nazca, la cultura Mochica, Chimú y por último la cultura Tiahuanaco, ¿verdad? Muy bien niños, la clase del día de hoy ha culminado. Espero que haya sido de su agrado. Conmigo será hasta la próxima.